Bienvenidos a este estudio bíblico del Evangelio San Juan. Mi nombre es Luis López, me acompaña mi preciosa esposa Sandy y hoy vamos a enfocarnos en el estudio del capítulo 5. En el capítulo número 5 encontramos un relato espectacular, pero antes de ir al relato quisiera presentarles tres puntos muy importantes. El primer punto es que Jesús nunca instó a nadie a violar la Torá, la ley de Moisés. Para nada, incluso la Biblia dice en la nueva traducción, la nueva Biblia viva, Mateo 5:17, dice: no vayan a creer que vine a anular la ley de Moisés y las enseñanzas de los profetas. Al contrario, vine a darle el verdadero significado. De tal manera que Jesús las cosas que hizo en el día de reposo nunca lo hizo con una mala intención. Y el segundo aspecto que queremos resaltar entonces es que además de la ley de Moisés y las enseñanzas de los profetas, los fariseos reunieron lo que ellos llamaban las leyes rabínicas. Un compendio ni más ni menos que de 613 leyes que los judíos tenían que cumplir. Dentro de esas 613 leyes, 39 se dedicaban solo al trabajo que era permitido hacer en un día de reposo. Curiosamente, en esas 39 leyes incluía que estaba prohibido trasladar artículos personales de un lugar a otro porque se constituía trabajo y era ilegal. Eso era todo lo que causaba el problema y el alboroto en los días de reposo. Pero un tercer aspecto antes de ir al relato es que la Biblia nos enseña que en el estanque de Betesda habían muchos enfermos, ciegos, cojos, gente que tenía necesidad de una sanidad sobrenatural. Pero el paralítico que Jesús escoge para ir a hablarle tenía 38 años de no poder caminar. Algunos dicen que es alusión a Deuteronomios 2:14, donde dice que el peregrinaje en el desierto fue 38 años exactos. Entremos entonces al relato. La Biblia nos enseña que llegó este día de reposo, Jesús se presenta al estanque de Betesda. Sucedía que con cierta frecuencia bajaba un ángel al estanque de Betesda, movía las aguas y la primer persona que tocaba las aguas o caía en el estanque recibía la sanidad. Así que esa era la razón por la que se reunían muchos enfermos ahí. Ese día que entró Jesús, encontró a este paralítico y tuvo la siguiente conversación. Juan capítulo 5, versículo 6, dice de la siguiente manera: cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. El Señor Jesús sabía que al hacer esto y al dar esta instrucción específica iba a remover las aguas y también iba a llamar la atención de los fariseos. Y lo hizo con ese propósito, porque en los siguientes pasajes encontramos 6 afirmaciones que hizo Cristo acerca de sí mismo. Y a eso es a lo que vamos a dedicar el estudio del día de hoy. Vamos a hablar acerca de las 6 afirmaciones de Cristo que encontramos en Juan capítulo 5. Bueno, vamos a ir directo entonces a esas afirmaciones. La primera afirmación es: yo soy igual a Dios. Vamos a leer 2 versículos más del capítulo de Juan 5, versículos 17 y 18. Dice: pero Jesús respondió: mi Padre siempre trabaja y yo también. Entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo, pues no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Así que vemos un cuadro de los líderes religiosos totalmente enojados con Jesús, porque no solamente Jesús había venido en contra de esta ley que ellos tenían del descanso sagrado, sino que viene y se proclama como el Hijo de Dios.
se pone a igual a Dios. Así que esto les enfureció, como dice la Escritura, pero es interesante mirar cómo en el Antiguo Testamento, desde el libro de Ezequiel y Daniel, cuando ellos se refieren al Mesías, lo llaman el Hijo del Hombre. Cuando vamos al Nuevo Testamento, aunque Jesús también se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, en este capítulo específico hace énfasis que Él es el Hijo de Dios, viniendo a derribar tal vez esa mentalidad que querían tener los líderes religiosos de que Él solamente tenía una naturaleza humana. Jesús venía a mostrar que Él tenía dos naturalezas, tenía la naturaleza humana, pero también tenía la naturaleza divina. Y eso era lo que les molestaba a ellos. Leamos un poquito más lo que dicen los siguientes versículos, el 19 y el 20 dice, entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve al Padre hacer. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a ese hombre. Entonces ustedes quedarán realmente asombrados. Me llama muchísimo la atención que este capítulo hace énfasis en dos verdades muy específicas. La primera de ellas es que nos habla de la perfecta unidad de acción entre el Padre y el Hijo. Creo que era una de las cosas principales que Jesús quería dejar en claro, no solo para los líderes judíos que lo escuchaban en aquel tiempo, sino para nosotros. Me gusta mucho cómo Jesús dice, el Hijo no puede hacer nada, no da opción. Dice, el Hijo no hace nada por su propia cuenta. Y aunque el Hijo y el Padre son uno solo, porque son el mismo Dios y tienen esa esencia de ser uno, cada uno es una persona independiente, pero Jesús deja en claro que siempre son uno. Así que hace énfasis en la perfecta unidad de acción. Jesús no venía a hacerlo como Él quería. Él dice, no vengo a hacer nada por mi propia cuenta. Si leemos un poquito cómo Jesús oró por esta unidad que se manifestaba dentro del Padre y el Hijo y cómo Él esperaba que esta unidad se manifestara entre nosotros como sus hijos también. En Juan 17, 21 al 23 dice, te pido que todos sean uno. Ahí está orando Jesús y está orando por los discípulos, pero no solo por los discípulos de aquel tiempo, sino está orando por todos nosotros. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mi Padre y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que una de las principales cosas que vemos en estos capítulos, en estos versículos, es la perfecta unidad de acción entre el Padre y el Hijo. Aunque son personas independientes y cada una tiene su personalidad, trabajan como uno solo. No está cada uno haciéndolo a su manera ni en oposición en uno al otro, sino que están manifestando que realmente son uno. Y Jesucristo como Hijo viene con esa claridad de que Él no va a hacer nada por su propia cuenta. La segunda cosa que es importante retomar de esos versículos es que Jesús acentúa su completa dependencia del Padre. Porque ahí más adelantito en ese versículo dice, todo lo que hace el Padre lo hace también el Hijo. Aquello que ve hacer al Padre lo hace también Él. Jesús viene y se manifiesta como un reflejo genuino del Padre. Es como una cara visible a las personas de cómo es el Padre. Él está representándolo en toda su esencia. Así que me llama muchísimo la atención cómo esta unidad de voluntades y cómo esta armonía de dependencia es perfecta entre ellos dos, y el Señor viene y nos lo deja como un ejemplo y como una revelación que aunque venía y chocaba con las creencias de la época, Él estaba diciendo, yo soy el Hijo, pero no vengo a hacer nada contrario a mi Padre, no vengo a hacer mi propia voluntad, yo vengo a hacer lo que mi Padre ha puesto que yo haga, y deja esa dependencia clara que en todo va a ser obediente para hacerlo así. Así que les quiero leer un par de versículos más. Juan 4:34 dice, entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Y en Juan 6:38 dice, porque he bajado del cielo, esto me gusta muchísimo como lo expresa el Señor, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús era Dios.
Él podría haber bajado a hacer las cosas como él quisiera, pero él deja en claro que si él bajó del cielo, no fue para hacer las cosas por su propia cuenta, sino que él vino decidido a hacer la voluntad del que lo había enviado, el Padre. Ahora que te escucho hablar acerca de la unidad de acción y la dependencia del Padre, para mí la dinámica de padre e hijo me llama mucho la atención. Y en realidad la Trinidad es algo que más que tratar de entender, debemos tratar de experimentar. Pero humanamente hablando, la dinámica de padre e hijo, pensando en el tiempo en que el hijo busca imitar al padre y busca depender al padre, resulta que durante la niñez y durante la infancia hay un periodo de tiempo donde todos nosotros queremos ser como papá o queremos imitar a papá. Hablamos como papá, nos ponemos los zapatos de papá, vestimos como papá, pero pareciera que llegamos a una etapa en la vida en la que lo que nosotros buscamos es la independencia. Es más, si a uno de adulto le dicen ahorita la dependencia de papá, uno hace una cara de asusto, porque uno no quiere depender más. Por eso Jesús nos invita a volver a ser como niños, a esa etapa de la dependencia del Padre. Y esto es lo que pienso, Sandy, que chocaba con los fariseos, porque los fariseos habían establecido tantas leyes que era a través de sus actos que se justificaban y encontraban un lugar en el reino, pero es solo a través de la dependencia del Padre y es a través del amor del Padre. Terminaste diciendo lo que dijo Jesús: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Fue esa sumisión de Jesús a papá y fue ese amor del Hijo al Padre lo que permitió que el amor del Padre viniera a través de su Hijo y realizara entonces la redención de la humanidad. El móvil que tuvo Jesús fue el amor del Padre. El móvil que llevó a Jesús a la cruz fue el amor del Padre. Jesús sabía que el Padre le amaba y por eso tuvo la seguridad de bajar y decir: yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad de mi papá. La verdad que esta parte es muy preciosa porque Jesús no solamente está haciendo esto en un momento histórico en donde viene a chocar con todas las creencias y reglas que humanamente habían puesto los hombres, sino que Él está haciendo un ejemplo de una voz para el tiempo de hoy. Todos nosotros podemos caer exactamente en lo mismo, de caminar bajo reglas y leyes de hombres y olvidarnos que Jesús nos modeló un acercamiento y una rendición al Padre por amor, y que el Padre nos atrae hacia Él con lazos de amor de la misma manera, y que cuando entendemos esa revelación de hijos del Padre, es donde Él puede realmente manifestarse a través de nosotros para cumplir su plan en este tiempo. Me parece increíble. Esa es la primera. Solamente vamos en la primera afirmación: yo soy igual a Dios. La segunda afirmación que hizo Jesús es: yo soy el que da vida. Y vamos a leer el versículo 21. Capítulo 5, versículo 21 dice: pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quien Él quiere. Para poder dar vida tenemos que ser una fuente de vida. Y hablando humanamente, ninguno de nosotros como seres humanos tiene la capacidad realmente de poder darle vida por sí mismo a nadie. Si en algún momento tuviéramos algún familiar enfermo o pasando algún problema, si está enfermo podríamos tal vez darle medicamentos, o si está teniendo un problema podríamos escucharlo, si está desanimado podríamos tener palabras de ánimo que conforten su corazón. Si está pasando por una necesidad, tal vez podemos buscar recursos para suplir sus necesidades, pero si alguien a quien amamos muere, no hay mucho que nosotros podemos hacer. Lo único que podemos hacer es llorar por su partida y aprender a vivir sin esa persona. Nosotros no tenemos el poder de dar vida. Cuando vamos al Génesis, Dios el Padre se manifiesta como el Dios creador, como el que sopló vida sobre la tierra cuando estaba oscura y vacía. Y dice específicamente cada vez en los versículos donde dice: entonces Dios dijo, inmediatamente a esa voz del Padre viene la creación de todo lo que existe. Y cuando viene el ser humano es tan hermoso como dice la palabra, que el Padre sopló aliento de vida sobre Adán.
Y entonces vemos a Dios manifestado desde el Génesis como el que da la vida, pero luego el Padre le delega ese poder de vida al Hijo. Y entonces viene Jesús. En el versículo 26 dice, el Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder. Así que Jesús viene en el Nuevo Testamento a ofrecer vida. Pero lo lindo es que aunque Jesús es Dios también y podría ser creador igualmente que Él, Jesús viene realmente a ofrecernos una vida, pero una vida diferente. Es la verdadera vida, la naturaleza espiritual que necesita resucitar dentro de nosotros. Así que Él viene ofreciendo darnos vida, nacer de nuevo en el Espíritu. Es una fuerza que el Padre ha delegado sobre el Hijo, es su misión. La misión de Jesús fue realmente venir a restituir esos lazos de nosotros como hijos con el Padre, volver a unirnos a Él. Así que Jesús nos ofrece la vida espiritual, que va más allá que la vida física. Mateo 10:40 dice, el que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al Padre, quien me envió. Definitivamente el Padre está interesado en que nosotros conozcamos a Jesús como el que da la vida, que Él es el que me ofrece a mí salvación y vida eterna y puede sacarme de la muerte espiritual. La Biblia dice que Jesucristo, a través de Él, nosotros nos convertimos en nuevas criaturas, somos hechos nuevos, recibimos una nueva naturaleza y nos convertimos en herederos de la vida eterna. Fíjate que hay algo que me parece muy interesante y es que Jesús es igual a Dios, Jesús es Dios. Sin embargo, Él siempre aquí en la tierra manifiesta una sumisión a su Padre. Él siempre no se lleva la atención para Él. Dice, yo soy el Hijo de Dios, mírenme a mí. Acabamos de leer que Él dice, el que me recibe a mí, recibe a mi Padre. Por supuesto, como maestro de niños hay otro pasaje que dice, el que recibe a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Así que sin importar el tema que Jesús estaba hablando, Él siempre se quitaba del centro y le daba el centro al Padre. ¿Se han puesto ustedes a pensar que la labor de Jesús fue venir a traer la redención al mundo, pero además de eso, Él dedicó su diario vivir a dirigir la atención de nosotros al Padre Celestial? Y Sandy, hace un tiempo leí algo que me marcó mucho, y es que en el huerto sucedió algo, porque cuando estaba Adán y Eva en el huerto del Edén, la Biblia dice que Dios caminaba con Adán y Eva, Él se paseaba en el huerto, pero cuando se abrió la puerta al pecado, cuando Adán y Eva abrieron la puerta al pecado, fuimos alejados de Dios. Algo pasó en nuestro interior, algo está vacío en nuestro interior, pero algo sucede en la cruz del Calvario, porque aunque en el huerto aparece la orfandad, en la cruz del Calvario aparece la paternidad. Entonces Jesús está todo el tiempo diciendo, es al Padre, mira al Padre. Cuando nosotros restauramos nuestra relación con el Padre, este es el centro, Sandy, porque los fariseos, como decías, y nosotros nos parecemos a los fariseos porque todo el tiempo queremos estar seguros que hacemos lo suficiente para agradar al Padre y para que el Padre nos acepte. Realmente es solo el sacrificio de Cristo el que puede restaurar nuestra relación con el Padre. Así que aprovecho para decir, no importa si tuviste un buen padre o un mal padre, un padre presente o un padre ausente, tarde o temprano, todos los seres humanos tenemos que llegar al punto donde desarrollamos nuestra relación personal con el Padre y entonces estamos completos y entonces recibimos esa vida que dice Jesús que solo Él puede darnos. Eso es lo que realmente molestaba a los líderes religiosos, que Jesús vino a romper con todas las reglas impuestas por hombres, que Jesús vino a mostrar un camino en el cual el hombre no tenía que pagar penitencias o hacer sacrificios para ser merecedor, sino tenía que abrir su corazón y creer en Jesucristo, decidir recibir esa vida que Jesús podría ofrecerle, y entonces no solamente iba a heredar la vida eterna, sino que era restituida la relación con el Padre. Y si te das cuenta, la Biblia dice que la gente oía a Jesús y decían que Él hablaba como
como quien tiene autoridad. Realmente lo que yo pienso es que Jesús hablaba con el amor del Padre, con tanta pasión, con tanta autoridad, que eso era lo que la gente decía, espera un momento, Él habla diferente. Es el amor del Padre cuando nos completa y cuando tenemos esa relación que nos llena de esa vida y de toda la plenitud que recibimos cuando tenemos la relación con el Padre correcta. Así es. Bueno, ya hemos hablado de dos afirmaciones que Cristo hizo. La primera, yo soy igual a Dios. La segunda, yo soy el que da la vida. Y la tercera que vamos a hablar en este momento es yo soy el juez final. Vamos a leer el versículo 22 y 23. Dice, además el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar, a fin de que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, ciertamente tampoco honra al Padre que lo envió. Más adelantito en el versículo 27 dice, y le ha dado autoridad para juzgar a todos porque es el Hijo del Hombre. El Padre le confirió toda la autoridad al Hijo para ser el juez. Y si nosotros hiciéramos esta pregunta en cualquier parte del mundo, en cualquier idioma, creo que la respuesta sería la misma. Si nosotros preguntamos quién va a juzgar a la humanidad, creo que la mayoría de la gente siempre llega a la conclusión, Dios. Dios es el único que puede llegar a juzgar a la humanidad. Y el Padre nos deja claro en este capítulo que Él le ha delegado esa autoridad igualmente al Hijo. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de ser juez, solamente Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el único que puede conocer realmente el corazón del hombre y discernir todas las intenciones que están ahí adentro de nuestro corazón. Por eso es el único que realmente puede hacerlo. Además es el único que podría juzgarnos de manera justa, porque Él es completamente justo. Cuando nosotros juzgamos a otras personas no tenemos una balanza justa, lo hacemos siempre medidos con una balanza a favor nuestro o impulsados por sentimientos desbalanceados. Así que Dios le delega a Jesucristo la autoridad total, dice la misma autoridad que está en mí de juzgar, ahora la pongo en el Hijo y Él tiene la capacidad de hacerlo. Así que Dios es el único que puede discernir las intenciones, Él es el único que puede pesar el valor de una persona por su justicia y Dios es el único que puede decidir el destino final de una persona. Vamos a mirar lo que dice en Hechos 10:42, dice Jesús es quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y los muertos. El Padre decidió y delegó, eligió a Jesucristo como el que iba a ser el juez justo de la humanidad. Entonces, hemos ya hablado de las primeras tres declaraciones que hizo Cristo. ¿Quieres repasarlas? Sí, yo soy igual a Dios, fue la primera. La segunda, yo soy el que da la vida. Y la tercera, yo soy el juez final. Entonces, la cuarta declaración que hizo Cristo es, yo determinaré el destino final de la humanidad. Juan 5:24 dice, les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna, nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Como ya explicó Sandy, es el Padre el único que tiene derecho a dar la vida, pero acá Jesucristo lo que establece es que el Padre decidió conceder esa autoridad a Jesús de dar vida. Ahora, es importante que nosotros entendamos que todo lo que Jesús hacía y realizaba y decía tenía un propósito. El propósito era romper esos esquemas religiosos, romper esos esquemas impuestos por el hombre que solo se convertían en un estorbo para realmente construir una relación entre Dios y nosotros. Un par de pasajes que quiero dejarles para sus notas es Deuteronomio 32:39 y Oseas 6:2. Basados en estas escrituras, los judíos creían y enseñaban que el único que tenía autoridad de dar vida y muerte era Dios. El único que tenía el poder y la autoridad de levantar a un muerto era Dios. De tal manera que cuando ellos escucharon esta declaración de Jesús, esa era la incomodidad, que no solo Él se decía
que él era igual a Dios, sino que él podía dar vida, sino ahora lo que él estaba diciendo era que él podía determinar el destino final de la humanidad. Conforme va haciendo declaraciones, yo pienso que era más profundo y los fariseos estaban más inquietos. Un par de pasajes más para sus notas también. Juan 3:17, Juan 6:33 y 51 establecen cómo Jesús, esta venida, la primer venida, vino como Salvador. En la siguiente sección vamos a ver cómo va a venir Él en la segunda venida, pero en esta primera venida su meta era de Salvador, de dar vida. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesús, recibimos al Padre, recibimos el amor del Padre y la plenitud de la vida que solo puede dar el Padre. Cuando nosotros deliberadamente rechazamos a Jesús o no queremos aceptar el amor de Jesús, rechazamos al Padre, rechazamos el amor que viene del Padre y por lo tanto rechazamos toda esa plenitud que podemos encontrar solo al tener una relación con el Padre. Realmente es el cumplimiento total del plan de salvación. Jesucristo vino a evidenciarse como el que viene y define el destino de la humanidad. ¿Cómo podemos nosotros aceptar esa vida eterna? ¿Cómo podemos nosotros venir a estar nuevamente unidos siempre con Dios? Y la verdad es que Jesús vino y lo reveló de una manera sencilla. Dice, solamente tú tienes o necesitas que creer en mí, recibirme en tu corazón, y entonces ahí va a iniciar un proceso de transformación en tu vida. La verdad creo que en varios de los momentos en los que Jesús sanó enfermos, cuando Él decía tus pecados te son perdonados, siempre generaba controversia alrededor. Siempre los religiosos estaban indagando en su mente, ¿quién es este que se cree con el derecho de dar salvación o de definir el destino de una persona? Pero realmente era la misión principal de Jesucristo. Él vino a traer salvación a nuestro corazón. Igualmente que en aquel tiempo, Él te dice lo mismo hoy. Si tú vienes y te acercas con arrepentimiento en tu corazón y crees en mí como el que fue enviado a definir el destino de la humanidad, me abres tu corazón y me permites vivir ahí, yo voy a iniciar un proceso de transformación. La Biblia dice que todas las cosas viejas pasarán y serán hechas nuevas. Recibiremos una nueva vida y un nuevo destino de vida eterna y de salvación. Estaba recordando que hace unos días tratábamos de explicar a los niños cómo el pueblo de Israel, ellos estaban esperando a un rey guerrero, a un rey que iba a venir a establecer un reino físico, que iba a traer una guerra y liberarlos. Pero el plan de Dios no fue esta primera vez enviar a un rey guerrero, esta vez envió a un rey bebé, envió a un hombre que tuvo que crecer como nosotros, experimentar nuestras mismas necesidades, fue tentado en todo, dice Hebreos, pero no pecó. Entonces era necesario que la primera vez que Él venía era para establecer un reino espiritual. Su primera venida tenía el propósito, la redención del mundo y el establecimiento de su reino espiritual. La segunda venida, ahora vamos a ver a través de su cuarta declaración. La cuarta declaración que hizo Jesús fue, yo resucitaré a los muertos. La quinta. Así que si la cuarta causó alboroto entre los fariseos diciendo, yo voy a determinar el destino final de los hombres, esta quinta, yo voy a resucitar a los muertos, creo que para algunos fariseos se desmayaron en ese momento a este punto. Leamos el versículo 25, vamos a leer del versículo 25 al 29. Jesús dijo, y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. El Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida, y le ha dado autoridad para juzgar a todos, porque es el Hijo del Hombre. No se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio.
Qué declaración tan poderosa la que hace Jesús. Y aquí en el verso 25, cuando Él dice oirán, lo dice realmente en dos sentidos. Primeramente Él dice, los que están en la tumba oirán mi voz. Qué tremenda declaración, porque cuando venga el Señor y suene la trompeta, se oirá su voz. Este primer sentido que da es que todos los que han recibido a Jesús y han estrechado una relación con el Padre y han aceptado esa redención, aunque experimentemos la muerte física, aunque mueran, cuando Él hable, inmediatamente se van a levantar de la tumba. Eso va a estar sorprendente. Yo creo que para la gente que no ha aceptado a Cristo, cuando suceda eso, van a tener que creer solo al ver el hecho de que la gente salga de las tumbas por oír la voz de Jesús. Pero el segundo sentido es que el Apocalipsis dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz, yo entraré a él y cenaré con él. Ese segundo sentido es la voz de Jesús que nos llama hoy. Ven, si tus pecados fueran como la grana, como las nieve, los voy a emblanquecer. Haz una relación conmigo, haz las paces conmigo. Y qué tremendo que la primer venida entonces de Jesús fue como Salvador, fue como el rey bebé que les expliqué. Pero la segunda venida, Jesús va a venir ya al establecimiento de su reino físico, va a venir como rey guerrero. Es más, Jesús en su segunda venida va a venir como juez. Y es ahí donde termina la lectura que hicimos, cuando nos levantemos todos, porque Tesalonicenses dice que después que se hayan levantado de la tumba, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados también. Así que todos nosotros, cuando Él venga, nos despertaremos para recibir vida eterna a aquellos que han hecho las paces con Él, o la muerte eterna para aquellos que han decidido seguir alejados de Él. Así que la primera venida de Jesús fue como Salvador, pero su segunda aparición, su segunda venida, va a ser como juez. Romanos 3:23 nos muestra que todos nacemos con muerte espiritual. Estamos muertos espiritualmente hasta el momento en que realmente recibimos a Jesús como el que resucita de los muertos. Él viene y nos ofrece darnos vida espiritual, viene a entrenar nuestro corazón y nuestro oído para escuchar su voz. Es lo mismo que dice la palabra en otros pasajes bíblicos: mis ovejas oyen mi voz, oyen mi voz. En Salmos el Señor nos llama siempre a pasar tiempos con Él, que nuestro corazón pueda responderle, es la capacidad de escucharle a Él, porque nos ha dado vida espiritual. Tal vez aún no has recibido a Jesús en tu corazón, tal vez en este momento estás pensando, ¿puedo ser yo uno de esos muertos espirituales? Y qué lindo que hoy estés escuchando cómo Jesucristo se presenta a tu vida como el que te da vida espiritual, como el que está dispuesto a resucitar todo aquello que esté muerto en tu vida. Y bueno, pues imagínate, Sandy, que cómo cambió la vida de este paralítico en el estanque de Betesda. Porque Jesús se acerca y le dice, pues ponte de pie, toma tu camilla y anda. Pero la Biblia nos enseña que después, ese mismo día en la sinagoga, ese mismo paralítico que ahora caminaba se encontró con Jesús, y Jesús le dice, ahora no peques más. Jesús hizo una obra me parece muy interesante, porque a veces nosotros queremos que Dios siempre obre de la misma manera. ¿Se acuerdan aquel paralítico que los 4 amigos bajaron por el techo? Jesús lo hizo al revés. Jesús primero le dijo, tus pecados te son perdonados. Igual todos los fariseos estaban, ¿quién es este que se atreve a perdonar los pecados? Y Jesús, conociendo lo que pensaban, dijo, para que sepan que el Hijo de Dios tiene poder, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús primero perdonó los pecados, luego hizo la sanidad física. En Juan 5, en el estanque de Betesda, Jesús lo hizo al revés. Primero sanó la condición física y luego le dijo, ahora ve y no peques más. Dios no es un Dios de moldes. En este sentido, la frase matemática, el orden de los factores no altera el producto.
Cristo va a hacer de la manera que Él requiera para traerte al Padre. Y llegamos a la última declaración para ir cerrando. Las primeras 5 declaraciones Jesús las hizo en tercera persona. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Pero esta última, para el broche de oro, Jesús ya no habla en tercera persona, sino ahora habla en primera persona. Y termina con el versículo 30 que dice lo siguiente: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Con esta declaración, Jesús enlaza todas sus acciones de la tierra con las acciones y la voluntad del Padre en el cielo. Jesús, siendo Dios, Él dijo: yo estoy aquí, no para hacer mi voluntad, sino la del Padre. Y si ustedes se recuerdan, en el Monte de los Olivos, aquella noche cuando Él está clamando al Padre y dice: si fuera posible, pasa esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Qué sumisión tan profunda con la que caminó Cristo aquí en la tierra. Y a través de esta sexta declaración, Jesús dice: yo soy. ¿Se acuerdan el Hijo del Hombre que les decía? El Hijo de Dios que les decía: yo soy. Qué poderosa declaración. Fue la misma declaración que le dijo a Moisés que le dijera al faraón y al pueblo: ¿quién te envió? Yo soy. Fue la misma declaración que en el Monte de los Olivos, cuando los guardias dijeron: venimos a buscar a Jesús de Nazaret, dijo: yo soy. Jesús, en su identidad, nunca titubeó, nunca dudó. Él sabía que el amor del Padre era lo que sostenía su vida, era su móvil, era lo que lo llevaba a seguir adelante. Jesús, el Hijo de Dios. Quiero cerrar llevándote a ese momento de la cruz. La Biblia dice que fue necesario que Jesús viniera, se hiciera hombre para experimentar 100% todo lo que nosotros experimentamos. ¿Recuerdan el vacío en el huerto que les dije? Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, el amor del Padre lo sustentaba, pero hubo un momento donde Él estuvo en la cruz, que Jesús se exclamó: Padre, ¿por qué me has abandonado? Yo creo firmemente que en ese momento Jesús experimentó ese vacío que experimentamos desde el huerto, esa ausencia del Padre. Por un instante Jesús dijo: ¿por qué me has abandonado? Pasó ese vacío. Pero a través de esa experiencia, Jesús nos ofrece la redención total y eterna. Escucha, lo que Jesús nos ofrece va más allá de la vida eterna. Sandy, esto me apasiona porque me hace perder la vista de la vida eterna. Lo que Jesús nos ofrece es una relación con nuestro Padre Celestial eternamente. ¡Wow! Eso es más maravilloso que el simple hecho de pensar en la eternidad. Así que hoy quiero hacerte esa invitación. Ese sacrificio que hizo Jesús de venir a hacerse hombre para demostrar el amor del Padre, para alcanzarte a ti y a mí. Tenemos que responder a Él. Y hoy te doy esa oportunidad a que tú respondas. Tal vez tú me estás oyendo y tal vez nunca le has dicho al Padre: llena ese vacío con forma de Padre que tengo aquí, que he tratado de llenar con tantas cosas. Yo quiero que si ese eres tú, levantes tu mano ahí donde estás y solo digas conmigo estas sencillas palabras. Di conmigo: Padre Celestial, creo en mi corazón que enviaste a tu Hijo para salvarme. Te abro mi corazón, perdona mis pecados y lléname con el amor del Padre. Si tú has hecho esa oración, Romanos 9:19 dice que tú acabas de nacer de nuevo. Pero quiero terminar haciendo una oración para todos los demás que tal vez tú me dices: yo ya acepté al Señor y Él es ya mi Padre. Quiero cerrarte las 6 declaraciones de Jesús, se resumen en una sola. Jesús afirmó ser igual a Dios. Cuando yo recibo a Dios, cuando yo camino en una relación correcta con Jesús, voy a caminar en una relación correcta con mi Padre. Y esa plenitud me va a llenar y la gente lo va a notar.
quiero hacer una oración para ti, para que el amor del Padre revolucione tu interior y que así como Jesús caminó con esa claridad, con esa autoridad y con esa llenura del amor del Padre, sea llena tu vida en este momento. Oremos. Señor, gracias por ese amor de Padre que tiene la posibilidad de revolucionar nuestra manera de vivir. Perdona cada pecado y perdona si a veces queremos, como los fariseos, hacer cosas para ser justos, hacer cosas para ser santos. Ayúdanos a entender que el hecho de caminar en una relación correcta contigo es lo que necesitamos. Es todo. Llénanos de tu amor y de tu plenitud y jamás seremos iguales. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Les invito en el canal, pueden encontrar las notas para poder repasar, estudiar y por favor no se pierdan el siguiente estudio del Evangelio de Juan. Que el Señor les bendiga.